Durante más de 230 años, Oak Island ha sido uno de los tesoros más misteriosos sin resolver de la Tierra, un lugar donde la esperanza, la obsesión y la historia han chocado generación tras generación. Desde que comenzó la leyenda en 1795, más de 1000 expediciones de excavación han arrasado esta pequeña isla, consumiendo millones de dólares e innumerables vidas en busca de una respuesta que siempre ha estado fuera de nuestro alcance. Se han excavado túnel tras túnel, las teorías han surgido y colapsado, y cada avance aparente solo ha revelado otra capa de misterio. Sin embargo, a pesar de todo el sacrificio, la verdad final, enterrada bajo Oak Island, ha seguido evadiendo a todos los que se atrevieron a buscarla. Ahora, sin embargo, la información recientemente publicada sobre North Swamp ha vuelto a poner este misterio de siglos de antigüedad en el centro de atención internacional. Según datos de estudios recientes y escaneos subterráneos avanzados, los investigadores han identificado una serie de anomalías muy inusuales debajo del pantano, un área que muchos exploradores alguna vez descartaron como poco más que una zona pantanosa. Algunos expertos creen ahora que a casi 55 o 60 metros, bajo la superficie, se encuentra una enorme estructura subterránea, cuyo valor estimado podría alcanzar la asombrosa cifra de 500 millones de dólares. Aún más intrigante es la posibilidad de que estas señales parezcan alinearse con rutas que se cree que conectan el legendario Money Pit y otras características antiguas creadas por el hombre descubiertas en otras partes de la isla. Durante meses, Rick Lagina, Marty Lagina y su equipo han estudiado en silencio cada pieza de evidencia que surge de esta sección pasada por alto de Oak Island. Sus investigaciones han descubierto poderosas firmas metálicas, vacíos subterráneos de formas inusuales y patrones geométricos que se asemejan a posibles sistemas de túneles en lugar de formaciones geológicas aleatorias. Si estas lecturas finalmente resultan precisas, podrían representar no simplemente otra pista, sino el descubrimiento más grande y significativo jamás realizado durante la larga historia de exploración de la isla. Después de más de 2 siglos de preguntas sin respuesta, North Swamp de repente comienza a parecer menos un rincón olvidado de la isla y más el lugar donde todo finalmente se une. Generaciones de cazadores de tesoros invirtieron fortunas carreras e incluso sus vidas persiguiendo el misterio de Oak Island, creyendo que las respuestas estaban en algún lugar debajo del famoso Money Pit. Pero ¿qué pasa si el mayor secreto ha estado escondido en otro lugar todo el tiempo? ¿Podría realmente haber un tesoro escondido valorado en 500 millones de dólares, bajo el pantano del norte, esperando en silencio bajo capas de tierra que casi todos ignoraban? ¿O podrían estos descubrimientos apuntar hacia algo incluso más grande que el tesoro mismo, un proyecto de ingeniería subterránea diferente a todo lo imaginado previamente en Oak Island? Quédese con nosotros hasta el final, porque los descubrimientos que siguen podrían reescribir por completo todo lo que los historiadores, arqueólogos y buscadores de tesoros han creído sobre Oak Island durante más de 230 años. Cada nuevo escaneo, cada señal inexplicable y cada nueva evidencia parece acercar este extraordinario misterio a su respuesta tan esperada. Y si disfrutas de dramáticas historias de tesoros de la vida real, llenas de descubrimientos asombrosos, números imposibles y misterios que continúan desafiando a la ciencia moderna, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que viene a continuación puede convertirse en la revelación más importante de toda la historia de Oak Island. Durante décadas, North Swamp siguió siendo uno de los lugares más tranquilos y menos famosos de la isla. Si bien los equipos de excavación invirtieron enormes cantidades de dinero, mano de obra y tecnología en Money Pit Garden Shaft y varias otras áreas de búsqueda famosas, esta extensión de marisma solo recibió atención ocasional. La mayoría de los investigadores asumieron que se trataba simplemente de otra característica natural de la isla,
que probablemente no ocultaba algo de gran importancia. Como resultado, observó en silencio cómo generación tras generación de cazadores de tesoros buscaban en todas partes excepto debajo de su propia superficie. Todo empezó a cambiar cuando los investigadores volvieron a mapas históricos olvidados y los compararon cuidadosamente con la información de encuestas recién recopilada. Varios de los primeros mapas parecían mostrar marcas alrededor del pantano norte que no se parecían al terreno natural ordinario. Algunos historiadores sugirieron que el pantano pudo haber sido alguna vez un canal de agua abierto antes de que cambios ambientales posteriores lo transformaran en una zona pantanosa, mientras que otros argumentaron que el área mostraba evidencia inequívoca de modificación humana a gran escala llevada a cabo siglos atrás. Esas marcas olvidadas de repente comenzaron a adquirir un significado completamente nuevo, una vez que fueron vistas junto con la tecnología de escaneo moderna. Cuanto más profundizaban los investigadores, más pruebas inusuales descubrían. Extrañas alineaciones de piedras esparcidas por el pantano, fragmentos de madera vieja enterrados bajo capas de sedimento y señales subterráneas cada vez más consistentes sugerían que alguna vez tuvo lugar allí una actividad significativa. Ninguno de estos descubrimientos por sí solo pudo resolver el misterio, pero juntos formaron un patrón que se estaba volviendo imposible de descartar. Poco a poco surgió la pregunta obvia si la gente realmente diseñó algo debajo de este pantano hace siglos. ¿Quiénes eran y qué intentaban ocultar tan desesperadamente? Cuando Rick Lagina, Marty Lagina y su equipo técnico revisaron los últimos resultados del escaneo, la atmósfera cambió casi de inmediato. Los nuevos datos apuntaban hacia posibles túneles subterráneos vacíos, inusualmente grandes, y firmas metálicas concentradas diferentes a todo lo asociado previamente con el pantano norte. Quizás por primera vez en la investigación moderna, el equipo comenzó a considerar seriamente que el mayor secreto de Oak Island podría no estar debajo del Money Pit, sino debajo de este tramo olvidado de pantano, que silenciosamente había escapado a una investigación seria durante décadas. Después de más de 230 años de búsqueda, miles de excavaciones y millones de dólares gastados, el pantano del norte se había convertido de repente en el centro de atención del mundo. Durante años, las teorías sobre el pantano del norte siguieron siendo poco más que especulaciones, porque no existía evidencia física convincente que justificara cambiar el enfoque de la búsqueda. Eso cambió cuando el equipo abandonó las técnicas de investigación tradicionales e implementó algunas de las tecnologías de escaneo subterráneo más sofisticadas jamás utilizadas en Oak Island. Lo que comenzó como un examen de rutina, rápidamente se convirtió en algo que nadie dentro de la sala de guerra esperaba. En cuestión de horas, los monitores comenzaron a mostrar anomalías que inmediatamente captaron la atención de todos los expertos presentes. Aproximadamente entre 180 y 200 pies debajo del pantano, los escaneos revelaron un área diferente a la geología circundante. Su forma parecía inusualmente organizada, sus límites sorprendentemente bien definidos, y su patrón general no lograba parecerse a las formaciones aleatorias normalmente asociadas con la roca subterránea natural. Aún más sorprendentes fueron las poderosas lecturas metálicas que se originaron en el mismo lugar. Según varios especialistas, señales de esta intensidad a menudo indican una concentración significativa de metal o la presencia de una estructura sustancial hecha por el hombre enterrada a gran profundidad bajo la superficie. Las lecturas fueron tan extraordinarias que el equipo se negó a confiar en un solo escaneo. En cambio, repitieron las encuestas varias veces utilizando diferentes equipos y diferentes métodos analíticos para eliminar la posibilidad de error técnico. Sin embargo, cada nueva pasada siguió produciendo resultados casi idénticos. Con cada confirmación, la confianza reemplazó lentamente al escepticismo, y la emoción dentro de la sala de guerra se volvió casi imposible de contener.
A medida que los técnicos combinaron escaneos adicionales, comenzaron a surgir detalles aún más sorprendentes. Formaciones en línea recta aparecieron debajo del pantano intersectándose con lo que parecían cámaras conectadas y espacios vacíos que se extendían a través del subsuelo. En lugar de parecerse a anomalías aisladas, estas características parecían formar parte de un sistema subterráneo mucho más grande y organizado. Si esas interpretaciones resultan correctas, el pantano del norte puede ocultar mucho más que tierra enterrada, y rocas antiguas puede ocultar un complejo diseñado deliberadamente construido hace siglos. Los expertos reunidos en la sala de guerra observaron en silencio la creciente recopilación de datos proyectados en las pantallas. Más tarde muchos describieron el momento como uno de los más significativos que jamás habían experimentado durante sus años de estudio de Oak Island. Rick Lagina y Marty Lagina comprendieron de inmediato que esta no era otra anomalía ordinaria, destinada a desaparecer después de una inspección más cercana. Por primera vez, realmente sentí como si la propia isla estuviera comenzando a revelar algo que había protegido durante más de 2 siglos. El entusiasmo solo se intensificó una vez que los especialistas comenzaron a examinar las características estructurales más profundas escondidas en los resultados del escaneo. Las formas que aparecieron aproximadamente a 190 pies debajo del pantano norte mostraron niveles de organización rara vez asociados con la geología natural. Varias secciones medían entre 80 y 120 pies de largo y parecían casi perfectamente lineales, algo que inmediatamente llamó la atención, tanto de ingenieros como de geólogos. Las formaciones rocosas naturales rara vez producen límites tan consistentes, lo que hace que el descubrimiento sea excepcionalmente difícil de explicar mediante procesos geológicos ordinarios. A medida que continuaba el procesamiento adicional, los modelos revelaron lo que parecían ser cámaras vacías que medían aproximadamente entre 25 y 40 pies de ancho, unidas por formaciones similares a paredes que se extendían a través del suelo circundante. Cada nueva capa parecía reforzar la posibilidad de que los investigadores estuvieran observando algo construido intencionalmente, en lugar de creado naturalmente. Si se confirma, toda la huella subterránea podría abarcar entre 5.000 y 8.000 pies cuadrados, lo que la hace diferente a todo lo identificado previamente en cualquier otro lugar de Oak Island. Ninguna expedición anterior había producido jamás pruebas que sugirieran la existencia de un complejo enterrado de este tamaño potencial. Aún más convincente fue el parecido entre estos nuevos hallazgos y los datos recopilados años antes cerca del famoso Money Pit. Campañas de perforación anteriores también habían registrado vacíos inusuales y anomalías similares a túneles a profundidades que oscilaban entre 180 y 220 pies. Algunos investigadores ahora estiman que si estas dos áreas están conectadas físicamente, podría existir un sistema de pasaje subterráneo que se extendería entre 300 y 500 pies debajo de la isla. Un descubrimiento así cambiaría fundamentalmente la forma en que los expertos entienden todo el misterio de Oak Island. Dentro de la sala de guerra, la atmósfera se había transformado completamente de una curiosidad cautelosa a una anticipación concentrada. Rick Lagina, Marty Lagina y todos los especialistas presentes revisaron las exploraciones repetidamente buscando alguna explicación que pudiera explicar una consistencia tan notable. Muchos creen ahora que ya no están estudiando una única cámara aislada, sino la posible entrada a una red subterránea mucho más grande. Si esa interpretación resulta correcta, las firmas metálicas, las cámaras ocultas y los pasajes diseñados debajo del pantano del norte pueden representar un descubrimiento valorado en $500 millones, o tal vez algo incluso más valioso de lo que nadie haya imaginado hasta ahora. Estas extraordinarias señales también han revivido una de las teorías más antiguas y fascinantes jamás asociadas con Oak Island
la legendaria teoría del túnel de inundación. Durante generaciones los cazadores de tesoros creyeron que un elaborado sistema de túneles ocultos estaba diseñado intencionalmente para proteger lo que había debajo de la isla, inundando los pozos de excavación cada vez que alguien se acercaba demasiado a la verdad. Durante décadas esa idea siguió siendo en gran medida especulativa, respaldada por relatos históricos dispersos pero carentes de evidencia moderna convincente. Ahora que el Pantano del Norte produce algunas de las señales subterráneas más potentes jamás registradas, muchos investigadores están empezando a preguntarse si esa teoría centenaria finalmente puede estar pasando de la leyenda a la realidad. Muchos investigadores creen que debajo de Oak Island puede haber no solo un tesoro, sino toda una red de túneles construidos para protegerlo. Cuando el equipo analizó los últimos escaneos de North Swamp y Money Pit, aparecieron varios patrones muy interesantes. En varios lugares las señales apuntaban hacia posibles rutas subterráneas que se extendían aproximadamente entre 300 y 500 pies. Estas señales parecen dirigirse directamente hacia el área de Money Pit. Si esto es cierto, podría significar que North Swamp y Money Pit son parte del mismo sistema. Esto es exactamente lo que fortalece la teoría del túnel de inundación. Hace años, estructuras de piedra y restos de madera descubiertos en Smith's Cove sugirieron que el agua de mar pudo haber sido dirigida deliberadamente a través de túneles subterráneos hacia Money Pit. Algunos expertos estiman que este sistema podría haberse construido en el siglo XVIII o incluso antes. El propósito era simple. Si alguien intentara alcanzar el tesoro, el agua inundaría los túneles y bloquearía el camino. Los nuevos datos del Pantano del Norte también muestran signos de posibles canales de agua y huecos subterráneos. Por eso muchos expertos creen ahora que el pantano puede no ser solo un área natural, sino una parte importante de todo el sistema de control del agua. El equipo de Rick Lakina y Marty Lakina ahora está investigando la posibilidad de que North Swamp pueda ser la entrada que finalmente conduzca a la misteriosa red que la gente ha estado buscando durante generaciones. Si estos túneles realmente existen, es posible que no solo resuelvan el misterio del Money Pit, sino que también podrían revelar señales metálicas mucho más grandes y generar nuevas esperanzas. Los nuevos escaneos del Pantano Norte ya habían aumentado las esperanzas del equipo de Oak Island, pero la verdadera emoción comenzó cuando los expertos comenzaron a analizar las áreas donde se detectaban señales metálicas inusuales. Al principio el equipo pensó que las lecturas podrían ser causadas por minerales comunes, pero a medida que llegaron más datos, la situación se volvió mucho más interesante. Los informes de escaneo registraron lecturas en algunos lugares que eran muchas veces más fuertes que las que normalmente se encuentran en el suelo y las rocas circundantes. Estas señales, ubicadas a profundidades de entre 55 y 60 metros, llamaron inmediatamente la atención de los expertos. Algunas de las lecturas fueron tan poderosas que el equipo ordenó múltiples pruebas para descartar por completo la posibilidad de cualquier error técnico. A medida que se continuaron verificando los resultados, quedó claro que no se trataba de lecturas ordinarias. La fuerza y consistencia de las señales sugirieron que algo inusual podría estar escondido debajo del Pantano Norte, y por primera vez, muchos miembros del equipo comenzaron a creer que podrían estar acercándose a uno de los mayores secretos de Oak Island. La pregunta más importante ahora era, ¿qué es exactamente este metal? ¿Era simplemente un depósito de hierro o cobre, o se escondía algo mucho más grande detrás de él? Algunos expertos creían que las señales provenientes de tal profundidad podrían indicar una gran fuente metálica. Por ese motivo el equipo empezó a examinar los datos aún más de cerca. Aquí es donde el papel de Emma Culligan cobró importancia. Emma, que ha pasado años analizando muestras de metal y madera recuperadas de Oak Island, había identificado previamente señales que sugerían la posible presencia de rastros de oro y plata.
Cuando le presentaron los nuevos datos de North Swamp, los comparó con las señales recopiladas en años anteriores de las áreas Money Pit Garden Shaft y Borehole. Sorprendentemente, varios de los patrones parecían coincidir bastante. El equipo recordó que anteriormente se habían encontrado pequeños signos relacionados con el oro y la plata en diferentes partes de Oak Island, pero esta vez la intensidad de las señales y su tamaño general parecían mucho mayores. Según algunas estimaciones iniciales, la zona estaba produciendo una respuesta metálica equivalente a miles de toneladas de material, lo que inmediatamente captó la atención de todos. La atmósfera dentro de la sala de guerra estaba cambiando lentamente. Rick Lagina, Marty Lagina y los demás expertos parecían más confiados que nunca. Después de 230 años de búsqueda, más de 1000 excavaciones y millones de dólares en inversiones, finalmente parecía que las señales metálicas debajo del pantano norte podrían estar apuntando hacia algo significativo. Evidencias de actividad humana. Las señales metálicas y posibles estructuras subterráneas descubiertas en el pantano del norte ya habían elevado las esperanzas del equipo de Oak Island a un nuevo nivel. Pero el misterio se hizo aún más profundo cuando comenzaron a aparecer pruebas que apuntaban claramente hacia la actividad humana. La pregunta ya no era solo qué se escondía debajo. Se trataba de si alguien había construido escondido o protegido deliberadamente algo aquí hace 200 o 300 años. Lo primero que llamó la atención del equipo fue una colección de restos de madera recuperados de profundidades de entre 150 y 190 pies. Los expertos afirman que sería muy inusual que la madera alcanzara tales profundidades de forma natural. Las primeras pruebas de algunas muestras sugirieron que podrían tener varios siglos de antigüedad. Para el equipo esta se convirtió en la primera pista importante. Después de eso se encontraron estructuras de piedra alrededor del pantano norte, que parecían extenderse en un patrón organizado de aproximadamente 80 a 120 pies. Estas piedras no parecían esparcidas al azar por la naturaleza. En algunas áreas parecían estar dispuestas en líneas rectas como si alguna vez hubieran sido parte de una antigua carretera, plataforma o proyecto de construcción. Varios expertos los compararon con los famosos caminos de piedra descubiertos anteriormente en Oak Island. La situación se volvió aún más interesante cuando los escáneres modernos revelaron diferentes capas de suelo bajo tierra. En algunos lugares, secciones que medían entre 15 y 25 pies de ancho mostraban composiciones del suelo completamente diferentes a las del área circundante. Esto planteó la posibilidad de que el terreno hubiera sido excavado y posteriormente rellenado en algún momento del pasado. Los expertos en arqueología creían que si se demostraba que los cambios en la madera, la piedra y el suelo estaban conectados, podrían representar algunas de las pruebas más importantes creadas por el hombre jamás descubiertas en Oak Island. Después de 230 años de búsqueda, más de 1000 excavaciones y millones de dólares gastados, finalmente parecía que el pantano del norte podría no ser solo un pantano, sino el centro oculto de un misterio mucho mayor. La teoría del tesoro de 500 millones de dólares. Las nuevas señales del pantano del norte ya habían llevado la búsqueda de Oak Island a un nivel completamente nuevo. Pero cuando algunos expertos comenzaron a analizar el tamaño de la posible estructura subterránea y las señales metálicas que salían de ella, surgió una cifra que sorprendió a todo el equipo. 500 millones de dólares. La pregunta era, ¿de dónde surgió esta cifra? Según los primeros informes de escaneo, un área a una profundidad de alrededor de 180 a 200 pies parecía tener un tamaño posible de aproximadamente 80 a 120 pies de largo y 30 a 50 pies de ancho. Si se trata realmente de una cámara o estructura sellada, sería mucho más grande que la mayoría de los objetivos subterráneos identificados previamente en Oak Island. Luego los expertos crearon un cálculo estimado. Sugirieron que si la estructura contiene tesoros históricos, cofres de metal,
monedas de plata, lingotes de oro u otros objetos valiosos, el valor total fácilmente podría oscilar entre 300 y 500 millones de dólares. Algunos expertos ni siquiera descartan la posibilidad de que se produzcan cifras mayores. Cuando se tuvieron en cuenta los precios actuales del oro y la plata, las estimaciones se volvieron aún más interesantes. Si el sitio contuviera solo de 10 a 15 toneladas de oro, junto con grandes cantidades de plata valiosa y otros metales, el valor de mercado podría alcanzar cientos de millones de dólares. Por eso por primera vez se habló de la cifra de 500 millones de dólares. Pero la estimación no se basó únicamente en el valor de los metales preciosos. Los historiadores creen que si el misterio está relacionado con los templarios, un tesoro europeo, o una colección histórica, algunos artefactos podrían tener un valor histórico muchas veces mayor que el valor del metal mismo. Dentro de la sala de guerra, Rick Lagina, Marty Lagina y los demás expertos examinaban ahora cada nuevo dato con sumo cuidado. Después de 230 años de búsqueda, más de 1000 excavaciones y millones de dólares gastados, finalmente parecía que Oak Island podía convertirse no solo en un misterio, sino en el centro de uno de los mayores descubrimientos de tesoros de la historia. ¿Podría esto resolver el misterio del Money Pit? Durante 230 años, el mayor misterio de Oak Island ha sido Money Pit. Desde que comenzó esta historia en 1795, innumerables cazadores de tesoros han afirmado que hay un gran tesoro escondido debajo del Money Pit. Pero cada vez que las excavaciones llegaban a niveles más profundos, el agua entraba repentinamente, los túneles se derrumbaban o aparecía un nuevo misterio. Por eso la pregunta más importante sigue vigente hoy. ¿Es Money Pit realmente la ubicación del tesoro o fue simplemente una trampa? Ahora las nuevas señales descubiertas en el pantano del norte han vuelto a sacar a la luz este viejo misterio. Algunos expertos creen que puede haber una posible conexión subterránea que se extiende de 300 a 500 pies entre Money Pit y North Swamp. Si esto es cierto, podría revelar el primer vínculo directo entre los dos lugares más misteriosos de Oak Island. Aquí es donde la teoría del sistema de inundaciones adquiere importancia. La evidencia descubierta a lo largo de los años alrededor de Smith's Cove y Money Pit sugirió que se pudo haber construido un sistema complejo para controlar el agua de mar. Algunos investigadores estiman que este sistema podría haber incluido más de 5 túneles subterráneos diseñados para proteger el tesoro. Si alguien intentara llegar al Money Pit, el agua atravesaría los túneles inundando el área y bloqueando el acceso. Pero ahora está surgiendo una nueva teoría. Algunos expertos creen que es posible que el verdadero tesoro nunca haya estado dentro del Money Pit. Es posible que el pozo del dinero se haya creado como una distracción, mientras que el tesoro real se almacenó dentro de una cámara segura debajo del pantano del norte. Precisamente por eso se consideran tan importantes las señales metálicas y las posibles estructuras descubiertas allí. Rick Lagina también ha dicho muchas veces que el misterio de Oak Island puede no estar oculto en un lugar, sino dentro de un sistema completo. Mientras revisaba los nuevos datos en la sala de guerra, su mayor interés era si North Swamp finalmente podría conectar las pistas dispersas que el equipo ha estado persiguiendo durante años. El momento que dejó a todo el equipo en shock. El ambiente dentro de la sala de guerra era diferente ese día. Todas las personas en la sala tenían los ojos fijos en la pantalla grande. Los datos recopilados en North Swamp durante muchos meses, los informes de escaneo y las lecturas metálicas se estaban examinando juntos. Durante los 230 años de búsqueda de Oak Island, el equipo había visto muchas pistas interesantes antes, pero esta vez algo se sintió diferente. Mientras los expertos mostraban los últimos informes en la pantalla, el silencio en la sala seguía creciendo. Las señales encontradas a profundidades de alrededor de 180 a 200 pies, el tamaño de posibles cámaras subterráneas y las fuertes lecturas metálicas
parecían apuntar hacia la misma historia. Según algunas estimaciones, la posible estructura podría cubrir un área de 5.000 a 8.000 pies cuadrados. Si es correcto, sería uno de los objetivos más grandes jamás identificados en Oak Island. El equipo de expertos revisó los datos una y otra vez. Se compararon múltiples informes con información recopilada en años anteriores de Money Pit Garden Shaft y Smith's Cove. Lo que sorprendió a todos fue la cantidad de patrones que parecían coincidir. Algunos expertos admitieron que nunca habían visto tantas pistas reunidas al mismo tiempo en Oak Island. Rick Lagina estudió cuidadosamente los números que aparecían en la pantalla. Marty Lagina siguió haciendo preguntas. Ambos hombres entendieron que si los datos resultaban precisos, años de arduo trabajo podrían estar acercándose a un punto de inflexión histórico. Por primera vez, algunos expertos sugirieron abiertamente que el misterio del Pantano del Norte podría estar directamente relacionado con el tesoro que generaciones de buscadores habían estado tratando de encontrar. Por unos momentos la habitación quedó en completo silencio. Entonces comenzó la discusión sobre lo que debería pasar a continuación. Se deben realizar nuevas perforaciones. Deberían realizarse exploraciones más profundas para llegar a la posible cámara. ¿O debería declararse oficialmente el área como el objetivo de máxima prioridad del equipo? En ese momento, todos sintieron que podrían estar en el escenario más importante de la historia de Oak Island. Después de más de 1.000 excavaciones, millones de dólares invertidos y 230 años de intentos fallidos, finalmente, parecía que todas las pistas conducían al mismo lugar. Si el supuesto tesoro escondido debajo del Pantano Norte realmente existe, no solo sería el mayor descubrimiento de Oak Island, sino también uno de los descubrimientos más comentados de la historia moderna. Durante los últimos 230 años, la gente ha intentado resolver el misterio de la isla. Después de más de 1.000 excavaciones, millones de dólares gastados e innumerables intentos fallidos, encontrar el tesoro crearía un momento que las generaciones futuras recordarían. Algunos expertos estiman que la posible estructura debajo del Pantano Norte podría valer 500 millones de dólares o incluso más. Pero la verdadera importancia no sería solo el dinero. Si allí se descubrieran objetos históricos, documentos antiguos, artefactos raros o evidencia de tesoros centenarios, su valor histórico podría ser mucho mayor que cualquier estimación financiera. Tan pronto como se confirme tal descubrimiento, la atención de los medios de todo el mundo se centrará en Oak Island. Los canales de noticias internacionales, los historiadores, los expertos en arqueología y las instituciones de investigación querrán ser parte del descubrimiento. La isla que hoy se conoce como un misterio podría convertirse de repente en uno de los sitios históricos más importantes del mundo. El impacto económico también sería enorme. El turismo podría aumentar dramáticamente. Miles de personas podrían viajar a Oak Island cada año para ver el sitio por sí mismos. La economía local podría beneficiarse de millones de dólares. Además, es probable que comience a fluir hacia la zona financiación a gran escala para nuevos descubrimientos y estudios científicos. Pero quizás el mayor cambio sería para el propio equipo. Rick Lagina. Marty. Lagina y su equipo han pasado años en esta búsqueda. Han experimentado momentos en los que no se encontraron resultados y momentos en los que toda esperanza parecía perdida. Si realmente se descubre el tesoro, sería la mayor recompensa por todo su arduo trabajo. Después de eso, comenzarían nuevos planes de excavación. Los expertos volverían a examinar toda el área, porque si se encuentra una cámara grande, podría haber estructuras o túneles adicionales cerca. Muchos investigadores creen que el misterio de Oak Island puede no limitarse a una sola habitación o tesoro. La noche había caído por completo. Una ligera niebla cubrió el Pantano del Norte y un extraño silencio llenó el aire. Las luces de las distantes plataformas de perforación atravesaban la oscuridad, pero incluso entre esas luces, el misterio de Oak Island todavía parecía tan profundo
y sin resolver como siempre. La búsqueda que comenzó hace 230 años puede estar llegando ahora a su punto de inflexión más importante. Esta historia comenzó en 1795, con un misterioso pozo descubierto por un grupo de jóvenes. Hoy en día se ha convertido en uno de los tesoros misteriosos más famosos del mundo. Durante esos 230 años, se han realizado más de 1000 excavaciones, se han gastado millones de dólares, e innumerables cazadores de tesoros han probado suerte. Sin embargo, cada vez que una respuesta parecía cercana, aparecía un nuevo misterio. Ahora por primera vez el Pantano del Norte parece estar en el centro de toda la historia. Las tecnologías de escaneo modernas han revelado señales a profundidades de alrededor de 180 a 200 pies, que los expertos no pueden ignorar fácilmente. Posibles estructuras subterráneas fuertes, lecturas metálicas vacíos inusuales y patrones en forma de túneles apuntan hacia algo significativo. Algunos expertos estiman que si esta estructura está realmente conectada con un tesoro, su valor potencial podría alcanzar los 500 millones de dólares o incluso más. Pero muchos creen que la verdadera importancia no sería el dinero. Si allí se descubren documentos históricos, artefactos raros o evidencia vinculada a una civilización antigua, su valor histórico podría ser mucho mayor que el de cualquier tesoro. Si un tesoro de 500 millones de dólares está realmente escondido debajo del Pantano del Norte, entonces la búsqueda de 230 años de Oak Island puede haber llegado a su mayor punto de inflexión. Asegúrese de compartir sus pensamientos en los comentarios. Y si disfrutas de historias documentales llenas de drama, grandes números y misterio como esta, suscríbete al canal, presiona el icono de campana y mantente conectado con nosotros. Porque la historia de Oak Island aún no ha terminado. El próximo descubrimiento podría convertirse en el mayor tesoro de la historia.